Bueno, Rodrigo Mayorga, te quiero dar muchas gracias por tu tiempo, por darnos este espacio para poder conversar. Y no sobre cualquier cosita, es sobre este libro que tengo aquí, Así es. Ciudadaniqué, una guía sobre democracia, derechos y cómo cambiar el mundo. Cuéntanos un poquito para que los lectores puedan interesarse en este nuevo libro, Ciudadaniqué. ¿En qué consiste? Mira, es fundamentalmente un libro que trata de pagar una deuda, digo yo, una deuda que tenemos con la educación ciudadana. Es algo que uno escucha constantemente, pucha, que salió de las escuelas, que nos hace falta, que no sabe. Hay varias cosas de cómo funciona la política, el Estado, que no sabemos, que nos generan desconfianza, que nos cuesta conversar también de estos temas. Y frente a eso surgió esta propuesta de llevar esto a un libro, de convertirlo en un libro de fácil acceso. Ya es un libro que uno podría llamar de divulgación. ¿Por qué? Porque busca parte tiene como tres grandes ejes, desde conceptos complejos como son ciudadanía, Estado, democracia. Desde ahí se va haciendo preguntas, como por ejemplo, cómo funciona la democracia, cuáles son los requisitos para participar, cuáles son los poderes del Estado, etcétera. Pero la idea es poder ir trabajando y explicando todos estos temas de la forma más aterrizada posible, de la forma más didáctica posible. Ciudadaniqué es un libro que está focalizado o enfatizado para niños, niñas y adolescentes en principio, pero la verdad es que es un libro que puede ser de acceso general y de hecho ya varios adultos también lo han leído porque es un tema, el tema de la educación ciudadana, que yo creo que hemos descubierto en los últimos años que todos no hace falta mucho. Exactamente, eso quería mencionar un poquito que la información ciudadana, la información cívica, en los últimos años se ha vuelto súper en boga dentro de la gente. La gente está más Mm. interesada en saber este tipo de cosas. Pero cuéntame, a ti como escritor, ¿en qué momento surgió esta idea de crear esta guía esencial para jóvenes, niños, adolescentes, incluso adultos, sobre conceptos cívicos básicos? Mira, yo soy profesor universitario en la Universidad Católica y de hecho aquí tengo un curso de ciudadanía y democracia en historia. Y además desde hace un buen tiempo dirijo una fundación de educación ciudadana que se llama Fundación Momento Constituyente. Pero además de todo esto, en esto desde yo diría el 2019 en adelante, eh, poquito de manera medio inesperada, he tenido un espacio en redes sociales bien importante donde comparto temas, publicaciones de educación ciudadana. Y como te digo, yo soy profesor de colegio también, trabajo estos temas hace ya un buen tiempo, ya hace 10 años estos eran temas, como tú bien decías, que no estaban en boga. Los discutíamos los que trabajábamos estas temáticas y todo el cuento. Pero yo diría que sobre todo desde el 2019 en adelante y luego con los procesos constituyentes, con las elecciones que hemos tenido, con bueno, todo lo que hemos vivido como país, nos hemos dado cuenta primero de cuán poco sabíamos. Me incluyo yo a ello, pucha que he descubierto que había cosas que no sabía. Y además que nos interesa saber para poder entrar a estas conversaciones. El conocimiento no pretende, no es porque sí, es porque nos permite conversar y nos permite conversar de una manera productiva y no simplemente apuntándonos con el dedo y acusando al otro. Y eso yo lo empecé a ver, como te decía, en redes sociales, en Instagram en particular, donde yo compartía contenido de educación ciudadana, política, y empezó a hacerse muy popular, muy viral, como se dice hoy día. Entonces empezó a llegar a más gente, empezó a seguir más gente, y yo, como te decía, muy haciendo esto de medio intuitivamente, me fui sorprendiendo cada vez más del interés que había. Y de ahí viene un poquito esta idea de llevarlo a un formato de libro, y yo diría que el trabajo que yo he hecho en redes sociales de alguna forma inspira también el libro. El libro tiene mucha referencia pop, mucha referencia, no sé, a películas, así, a series de televisión, a memes incluso, que pueden ser, digamos, entendidos, como te decía, desde los niños, algunas cosas, los jóvenes, otras, los adultos de mi generación y más grandes, otras también. Eh, pero yo creo que sigue esa misma inspiración. La idea es que esta es una educación que debiera ser de todos y para que sea de todos no basta solo con que nos interese, también es necesario que sea didáctica, didáctica no en el sentido de escolar, sino que didáctica en el sentido de que uno pueda acceder a ella y aprender.
y aprender realmente y aprender de manera efectiva, porque si uno lee un libro o va a una clase o lo que sea y no aprende, no es culpa de uno, es en gran medida culpa de quien escribió el libro o hizo la clase que no logró llegar. Y como te digo, yo creo que lo que he visto en redes sociales en el último tiempo, en mi red social, en Instagram, me lleva a pensar que este es un libro que también, yo lo digo así, hay que ocupar todos los espacios. Esta educación tiene que estar en todos lados, en los libros, en la tele, en la radio, en la escuela, en la universidad, en las charlas, en las redes sociales y en un libro como este. Claro que sí. El libro además tiene un atractivo súper importante que son las ilustraciones, que tú mismo lo Así mencionabas es. con mucha referencia a la cultura popular, a los memes. Tiene mucho humor también. ¿Quién estuvo a cargo de los dibujos? Bueno, el ilustrador fue Fabián Rivas. Fabián es un Perfecto. ilustrador también que ha hecho también bastante alto trabajo en temas de literatura infantil y juvenil. Es un seco porque en el fondo la capacidad y la versatilidad yo creo que es clave. Había un desafío bien importante acá. Yo siempre digo que cuando yo empecé a escribir el libro, yo no había escrito literatura infantil ni juvenil antes de esto, entonces yo siempre dije, quiero que este libro sea como una película de Pixar. ¿Y a qué me refiero con eso? Que en el fondo, para quienes hayan visto estas películas tipo Buscando a Nemo, Los Increíbles, Intensamente, etcétera, etcétera, eh, las películas de Pixar tienen una gracia, que son películas que están enfocadas, como la mayoría de la animación, para niños, niñas y jóvenes, pero que cuando uno las ve como adulto, por ejemplo, un padre, una madre que va con su hijo a verla, también se entretiene. ¿Y se entretiene por qué? Porque las películas están pensadas para los dos públicos. Hay chistes que son para uno, hay chistes que son para otro, hay chistes que los papás entienden, los hijos no, hay otros que los hijos entienden, los papás no, y además los mensajes se pueden leer de distintos niveles. Buscando a Nemo es una película de la aventura de un pescado que busca a su hijo, pero también una película sobre ser papá, si uno la ve desde los 30 años, los 40 años. Entonces, tenía un poco ese foco, la idea de este libro, pensando que quería que fuera un libro que pudiera leer un niño, una niña, un joven, que lo pudiera leer un adulto que no tiene hijos a lo mejor y que en realidad quiere aprender, o que lo pudiera leer en conjunto, un papá con su hijo, una mamá con su hijo o con su hija. Entonces, eso que creo yo por los primeros comentarios que estaba recibiendo el libro, felizmente se logró. Tenía que tener un tipo de acompañamiento gráfico de ilustraciones muy relevante y muy especial, porque tenía que ser una ilustración que, por ejemplo, fuera atractiva para los niños, pero no fuera considerada suficientemente infantil como para que un adulto dijera, ah, no, esto no es un libro para mí. Y creo que Fabián ahí logró hacer un trabajo de lujo y sobre todo apuntando todas mis referencias, porque yo le hacía referencia a películas, a cosas así, y van apareciendo también en el camino. Y eso creo que se logró muy bien. Súper buen dato. También conversamos en algún momento con Fabián. Trabaja muy bien. Sí, totalmente. A lo largo de tu carrera has publicado ya varios libros, Plebiscito de Salida, Relatos de un chileno en Nueva York, que tiene varios capítulos y es súper exitoso. Escribir a Chile desde la escuela, bueno, ensayo, entre muchas otras cosas. ¿Qué tan diferente fue Ciudadaniqué de tus anteriores trabajos? ¿Fue más difícil? ¿Fue más fácil? ¿Cuánto tiempo te tomó? Mira, yo creo que o sea, fue más complejo porque como bien dices, claro, yo había escrito harto antes, pero no había escrito como con ese público en particular en la cabeza. Siempre había pensado únicamente en el público adulto. Y si bien hay temas como digo, que yo creo que separamos a veces demasiado entre los adultos y los niños y los jóvenes, Mm. y a veces justamente hay que pensar en cómo hablarle al conjunto. De todas maneras, había que pensar un tono. Eh, y yo te diría que sobre todo el primer capítulo que escribí fue lo más complejo, que de hecho no es el primer capítulo, es como el capítulo eh, cuarto o quinto, me parece que el cuarto, que es sobre el tema del Estado, que es un capítulo que trata temas que son bien complejos, como es el tema del monopolio de la violencia legítima, qué es lo que eso significa, que el Estado tenga ese monopolio, qué pasa cuando el Estado
utiliza la violencia de manera ilegítima, qué es la diferencia entre, entre una violación a derechos humanos y un crimen, por ejemplo, que es un tema que se discute mucho hoy día, temas que son súper importantes para poder discutir, como te decía, situaciones como, no sé, temas de violencia en las calles, temas de cómo reaccionan las fuerzas del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, dije, ¿sabes qué? Voy a partir por ese capítulo, que me parecía que era el más complejo porque tenía que, si lograba el tono ahí, podía lograr, decía yo, los demás que tienen, lidian con muchas cosas complejas, pero quizás ninguna tan compleja como el monopolio de la violencia legítima, que ya el concepto Ujú. suena como difícil. Sí. Entonces ese primer capítulo me tomó harto tiempo, de idas, vueltas, de calibrar bien la cantidad de chiste, la cantidad de humor, la cantidad de referencias, cuáles, hasta qué punto las referencias ayudaban y hasta qué punto distraían, hasta qué punto el chiste en realidad funcionaba y permitía aligerar la lectura y hasta qué punto también me llevaba hacia otro lado. Y ahí, como te digo, hubo un trabajo importante con mis editoras también, con quienes conté en el proceso de ir viendo este tono. Y ya una vez que el tono, que lo logré ahí, yo diría que el resto fluyó de manera bastante más sencilla y más fácil. De alguna forma también me conectó, yo como te decía, soy profesor de aula, de escuela. Ya llevo un par de años que no he estado directamente en la escuela y en la escuela misma generalmente hacía clases, sobre todo a los estudiantes más grandes en el último tiempo, tercero medio, cuarto medio. Me reconectó con mis primeros años también, donde hacía clases en séptimo, octavo básico, que es justamente un curso muy desafiante por eso mismo, porque no porque los estudiantes estén en un proceso de cambio ni todas esas cosas, que es verdad, sino Ujú. que porque el tipo de tono que permite, por un lado, capturar, pero por el otro, no perder la profundidad, es muy difícil de lograr. Y eso, como te decía, fue el gran desafío y lo que me tiene una de las cosas que me enorgullece más del libro en comparación a otros desafíos literarios que he tenido antes. Qué bueno, qué bueno. Tú, me imagino que como eres profesor académico, estás más cercano quizá a los jóvenes, a los adolescentes, y conoces un poco más su punto de vista. ¿Están más interesados en conceptos como la política, conceptos cívicos, o sigue siendo difícil acceder a ellos mediante con esta información? ¿O efectivamente están más interesados en esas temáticas? O sea, yo creo que están más interesados de todas maneras, pero en gran medida porque además antes no había mucho interés. O sea, en el fondo, este es un país que yo digo siempre dejó de hablar de política. Dejó de hablar de política porque en algún momento incluso era peligroso hablar de política. Pero luego, después a partir de los 90, un poco en la época de la democracia, no lo hicimos porque no estábamos acostumbrados, porque nadie nos había enseñado, porque todavía había mucho miedo, porque mucha gente consideraba que, pucha, que para qué, si en realidad la vida no tenía que ver con eso, la famosa generación del no estoy ni ahí, que algunos le decían. Y pasa eso también, que cuando tú hay un tema que no conoces, del cual no sabes, del cual no escuchas, eso como que se va profundizando, ¿no? Como que hay menos interés todavía. Y sin saber aún más todavía, porque no podemos entrar a la discusión, y más todavía cuando uno siente que lo que hace tampoco incide mucho. Entonces, habían, yo diría que todos los factores para que este no fuera un tema hace 15 años, ¿para qué decir 20 años? Ahora, lo que hemos visto en el fondo en el último, sobre todo desde mediados del 2000, con la Revolución Pingüina, a principios del 2011, con los movimientos sociales en Chile, es que el tema se ha ido poniendo sobre la mesa con mucha fuerza. Y ya a partir del 2019, yo siempre digo como, ya no podemos no hablar de política porque como si fuera una ola, la política nos reventó encima. Claro. Entonces, está ahí, está afuera. O sea, no hay para dónde mirar que yo no la pueda ver como en lo que hemos vivido estos años. Y yo creo que eso sí ha llevado justamente a una diferencia importante, que es que los jóvenes, al igual que nosotros, los adultos viven, y los niños viven en el mundo, viven en la sociedad, ven esto mismo también. Les interesa también saber, están constantemente aprendiendo de aquellas cosas de las cuales buscan participar. Entonces, como te digo, yo diría que ahí sí hay un cambio súper relevante. Hoy día el contexto lleva a que haya mayor interés,
Pero al mismo tiempo eso no significa que estos otros obstáculos hayan desaparecido. O sea, efectivamente no sabemos hablar de política. Entonces, muchas veces cuando nos ponemos a hablar de esto, y perdón, y no sabemos no por un problema de nosotros, es porque no nos enseñaron a hablar de política. Y no nos enseñaron por todas estas otras cosas. Tampoco un problema de quienes estaban antes, es como un tema a nivel país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no sabemos algo y no lo sabemos hacer, a veces nos resulta bien y a veces nos resulta muy mal. Y es lo que hemos visto con temas de falta de diálogo democrático, con temas de violencia, con temas de conflicto que no son posibles de resolver. Entonces, también eso muchas veces puede generar el efecto contrario. Si yo me pongo a hablar de esto y terminamos todos peleando en mala, digamos, sin nada productivo, porque en realidad no sabemos conversar, eventualmente voy a desentenderme y decir, ya, no quiero más de esto. Entonces, creo que este momento es muy adecuado para empezar a aprender, para sentarnos a conversar, decir, todavía hay un interés. Hemos visto ya momentos complicados en los últimos años de tensión social que yo creo que a mucha gente la han vuelto a alejar un poco de esta discusión. Eh, y creo que no podemos permitir eso. Pero para eso tenemos que aprender y tener herramientas para tener estas conversaciones. Y yo creo que ahí los jóvenes son fundamentales en, como te digo, en eso. No es que sean menos, no es que sean menos difíciles que antes. Lo que te digo es que hay más oportunidades hoy día, que ellos mismos también nos están entregando. Mm. Muy, muy interesante y a raíz de eso mismo aparecen proyectos como este, ¿no? Ciudadaniqué. Pero ya para ir terminando la entrevista, me gustaría que nos cuente un poquito a los lectores que estén interesados, ¿dónde se puede conseguir Ciudadaniqué? Bueno, el libro fue publicado por el sello Alfaguara de Penguin Random House y se puede encontrar. Primero está en Busca Libre, lo buscan ahí con el nombre mismo, y está en las principales librerías del país, en Antártica Chilena, que también lo pueden encontrar online, en Feria Chilena del Libro, en varias que leo, en la librería del GAM y en bastantes librerías también independientes que lo han empezado a llevar. Así que en ese sentido, como digo, Busca Libre, Antártica, siempre son a los que prefieren el comercio online. Es fácil, uno entra con el link, entra con el... Yo en mi cuenta de Instagram también comparto siempre los links de los lugares donde van saliendo. Mi cuenta es Rodrigo Mayorga C. Y como digo, pero además en todas las librerías ya debiera estar, está el libro como tal, y si no está, díganle a su librero para que lo encargue. Si al final los libreros también van trayendo y las libreras van trayendo lo que la gente está buscando. Así que sí, estamos ya en todo Chile, digamos, para seguir avanzando con educación cívica, ciudadana y democrática, como dice el libro al final, para todos y todas en este país. Rodrigo Mayorga, te quiero dar muchas gracias por tu tiempo, te deseo mucho éxito y te felicito por tu trabajo. Muchísimas gracias y gracias a todos y todas quienes nos están viendo y ojalá sea un libro que puedan, como digo, leer con los adultos, con los niños, con los jóvenes. Es como un juego de mesa, digo yo, como de 8 a más de 99 años, todos pueden acceder a él. Muchas gracias, te mandamos un abrazo. Chao, chao.